¿Han visto alguna vez, en el patio de una escuela secundaria, en una plaza del barrio popular, en un mercado abarrotado o en cualquier esquina donde la gente se reúne a conversar, discutir o simplemente pasar el rato, a un matón de esos que se sienten dueños del espacio? Ese personaje que, de repente, empieza a perder los estribos por completo. Alza la voz hasta que se le quiebra, infla el pecho como si fuera el rey del mundo, señala con el dedo índice casi rozando la cara del otro, promete que va a destrozar todo lo que toque, que va a partir madres, que nadie se le va a enfrentar, y cuanto más grita, más gesticula con los brazos como aspas de molino, más saliva escupe de la pura rabia contenida, más evidente se hace que ya no controla absolutamente nada de la situación. La persona a la que intenta intimidar no necesita responder con la misma agresividad ni con gritos ni con empujones, simplemente permanece serena, mantiene la mirada fija, no eleva el tono de voz, no adopta posturas de pelea, solo pronuncia unas pocas palabras tranquilas pero definitivas que establecen con claridad absoluta que esa dinámica de intimidación no va a ocurrir aquí ni ahora. El matón se frustra aún más, se pone rojo de ira, su respiración se acelera, sus gestos se vuelven descoordinados, porque no recibe la reacción que esperaba y que necesita para sentirse poderoso, ni miedo visible en los ojos del otro, ni sumisión inmediata, ni una confrontación física o verbal que le permita descargar su furia y proclamarse ganador. Su rabia descontrolada solo sirve para exponer su propia impotencia, su vacío de autoridad real, su incapacidad para imponerse cuando el otro ya decidió no jugar su juego. El poder ya cambió de mano sin que él lo percibiera siquiera, y sus amenazas terminan siendo puro ruido, un espectáculo patético que resalta su fragilidad en lugar de su fuerza. Eso es exactamente, en versión macroscópica y televisada al mundo entero, lo que hemos presenciado en las últimas semanas de diciembre de 2025 y los primeros días de enero de 2026 con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a insistir, en múltiples ocasiones, entrevistas en canales de televisión, publicaciones en redes sociales, discursos en mítines y declaraciones a la prensa, en la posibilidad concreta de llevar a cabo acciones militares directas en territorio mexicano con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico y frenar el flujo de fentanilo que llega a su país. Ha mencionado operaciones especiales de Fuerzas Armadas estadounidenses, ataques selectivos contra laboratorios clandestinos, centros de distribución y líderes de alto perfil de los cárteles, la designación formal de estas organizaciones como grupos terroristas extranjeros para habilitar legalmente el uso de la Fuerza Armada dentro de la soberanía de otro Estado soberano, e incluso ha dejado entrever la posibilidad de incursiones terrestres o aéreas y considera que la cooperación bilateral no avanza con la rapidez o la contundencia que él exige. Los argumentos que repite una y otra vez son los mismos que ha utilizado en ciclos anteriores. Que el fentanilo procedente de México causa cientos de miles de muertes por sobredosis cada año en territorio estadounidense, que los cárteles controlan amplias zonas geográficas del país vecino, que el gobierno mexicano no tiene la capacidad operativa suficiente o la voluntad política necesaria para detener el problema de raíz, que se trata de una amenaza directa y grave a la seguridad nacional de Estados Unidos, y que, en consecuencia, Washington tendría no solo el derecho sino la obligación moral y estratégica de intervenir de manera unilateral si la colaboración no produce los resultados esperados en el corto plazo. Frente a este discurso sostenido de presión, insinuación y amenaza explícita, la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido de una economía verbal, una precisión conceptual y una firmeza serena que han sorprendido a muchos observadores. En su conferencia matutina del 10 de diciembre de 2025, y en varias ocasiones posteriores cuando se le ha preguntado directamente al respecto, pronunció 5 palabras que cortaron de tajo toda la construcción narrativa que se intentaba imponer: eso no se va a dar. Solo 5 palabras. Pronunciadas con voz calmada, sin dramatismo, sin agresividad, sin entrar en el terreno emocional que se le estaba ofreciendo como trampa. No fue una declaración extensa ni adornada con referencias históricas, reclamos patrióticos o adjetivos fuertes. Simplemente negó la premisa entera, esa posibilidad: la intervención militar directa en territorio mexicano, no existe como opción realista, no es un escenario que se pueda negociar.
Ni siquiera forma parte del marco de diálogo posible entre dos países soberanos, vecinos y socios comerciales estratégicos de primer orden. Para que nadie pudiera interpretar ambigüedades o dejar espacios a interpretaciones interesadas, la presidenta añadió inmediatamente precisiones que cerraron cualquier resquicio. Porque no es necesario. México ya está implementando su propia estrategia de seguridad interior con resultados concretos y medibles. Decomisos récord de fentanilo y precursores químicos, desmantelamiento de cientos de laboratorios clandestinos, congelamiento de miles de millones de pesos en activos financieros del crimen organizado, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación interinstitucional, extradiciones de alto perfil bajo los tratados bilaterales vigentes. Porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera a la soberanía nacional. La integridad territorial y la autonomía en decisiones de seguridad interna no están sujetas a negociación ni a presiones externas de ninguna índole, bajo ninguna circunstancia. Porque ya tenemos un entendimiento vigente en materia de seguridad. Existe un marco institucional bilateral de cooperación establecido desde hace años, con mecanismos claros y operativos como el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, los grupos de trabajo conjuntos en inteligencia y operativos, la responsabilidad compartida en el combate al tráfico de drogas y armas, los intercambios de información en tiempo real. No hace falta inventar vías nuevas que violen principios fundamentales del derecho internacional y la dignidad nacional. Esta forma de responder, breve, directa, serena pero inquebrantable, representa un cambio cualitativo importante en la manera en que México enfrenta presiones externas de esta magnitud. Durante buena parte del siglo XX y los primeros años del XXI, insinuaciones o amenazas similares, directas o veladas, por parte de Estados Unidos solían generar en los gobiernos mexicanos respuestas que oscilaban entre varios polos, diplomacia extremadamente cautelosa para evitar cualquier escalada que pudiera dañar la relación económica, negociaciones asimétricas que implicaban concesiones en otros temas, migración, comercio, energía. Para desactivar la presión, declaraciones públicas que buscaban calmar las aguas sin confrontar de frente la premisa misma de la intervención como opción válida, o en algunos casos reacciones emocionales que terminaban alimentando la narrativa del lado estadounidense. Miren cómo responden con agresividad, eso confirma que son débiles o cómplices. En todos esos escenarios, la mera mención de opciones militares sobre la mesa llevaba a esfuerzos intensos por demostrar buena voluntad, acelerar operativos conjuntos o hacer gestos visibles de cooperación para neutralizar la amenaza. Lo que ocurrió en diciembre de 2025 y enero de 2026 fue radicalmente distinto. No se negoció desde la defensiva. No se aceptó implícitamente que la intervención fuera un escenario plausible que hubiera que desactivar con promesas, gestos o concesiones. No se entró en el juego emocional que se ofrecía. Simplemente se rechazó la idea de raíz, no es una posibilidad legítima, no es un tema abierto a discusión, no entra en el ámbito de lo concebible entre dos estados soberanos que mantienen una relación de socios estratégicos. Esa negación limpia y absoluta transforma toda la dinámica de poder. Para comprender por qué esta postura es no solo posible sino sostenible y creíble en el contexto actual, es necesario analizar con detalle los pilares estructurales que la sustentan y que han cambiado profundamente en las últimas 2 décadas. 1. Interdependencia económica profunda y cada vez más bidireccional. El intercambio comercial bilateral entre México y Estados Unidos ronda los $900.000 millones anuales en valores recientes, cifras aproximadas de 2025. México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos en muchos sectores estratégicos de la economía real, la industria automotriz, donde más del 40% de las piezas y vehículos ensamblados en Norteamérica involucran cadenas de suministro mexicanas, la electrónica y componentes tecnológicos, pantallas, cables, semiconductores básicos, la agroindustria, frutas y verduras frescas que llegan diariamente a supermercados de todo el país, cerveza, aguacate, berries. Manufactura avanzada, aeroespacial y dispositivos médicos. Las cadenas de valor transfronterizas están tan integradas que cualquier disrupción grave, aranceles punitivos masivos, sanciones sectoriales amplias, cierre temporal de fronteras o, en el peor escenario imaginable, un conflicto armado,
Provocaría inflación inmediata y sostenida en Estados Unidos, escasez de insumos críticos para industrias clave, interrupción de suministros que afectan desde la producción de automóviles hasta la disponibilidad de alimentos frescos, pérdidas multimillonarias para corporaciones estadounidenses con plantas y operaciones en México, Ford, General Motors, Tesla, Apple, Qualcomm, entre muchas otras. Y desempleo masivo en estados fronterizos y del medio oeste estadounidense, Texas, California, Arizona, Nuevo México, Michigan, Ohio, Illinois. La relación ya no es una dependencia unidireccional de México hacia Estados Unidos. Es una interdependencia asimétrica pero real en la que el costo de romperla pesa desproporcionadamente más en el lado del país más grande, desarrollado y dependiente de esas cadenas integradas. 2. Diversificación comercial, de inversión y de mercados alcanzada en los últimos años. México ya no concentra la totalidad de sus vínculos económicos externos en un solo socio. China ocupa el segundo lugar en el comercio total, sumando importaciones y exportaciones, con un crecimiento sostenido año tras año. El fenómeno del nearshoring, acelerado por la pandemia, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la búsqueda de resiliencia en cadenas de suministro, ha atraído inversiones récord de empresas europeas, Alemania en automotriz y maquinaria pesada, Francia en energías renovables y aeroespacial, España en infraestructura y banca, japonesas, Toyota, Honda, Nissan ampliando plantas, coreanas, Samsung, LG, Hyundai, taiwanesas, Foxconn, TSMC considerando proyectos, e incluso de India en sectores tecnológicos y farmacéuticos. Los tratados comerciales vigentes. El modernizado Acuerdo Global con la Unión Europea, el acuerdo con Japón, el bloque EFTA, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein, el acuerdo con Reino Unido post-Brexit, la Alianza del Pacífico, con Chile, Colombia, Perú, y avances concretos con Mercosur, proporcionan alternativas reales y crecientes para redirigir flujos comerciales, atraer inversión extranjera directa y diversificar mercados de exportación. Aunque el mercado estadounidense sigue siendo el destino principal de las exportaciones mexicanas, alrededor del 80%, la dependencia absoluta ya no existe, hay opciones viables, en expansión y respaldadas por acuerdos jurídicos sólidos. 3. Marcos jurídicos internacionales que restringen seriamente el unilateralismo. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, vigente desde julio de 2020, no es un simple acuerdo de libre comercio. Incluye capítulos completos dedicados a solución de controversias, capítulo 31, reglas de origen estrictas, disposiciones laborales y ambientales vinculantes, y mecanismos que protegen contra medidas unilaterales arbitrarias o punitivas. Cualquier intento de imponer aranceles, sanciones sectoriales o acciones que violen el tratado puede ser llevado a paneles arbitrales binacionales o trinacionales donde México cuenta con argumentos jurídicos robustos y precedentes favorables. Además, el derecho internacional público respalda de manera inequívoca la posición mexicana. El artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe explícitamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. La Carta de la Organización de Estados Americanos consagra el principio de no intervención en asuntos internos. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y otros instrumentos multilaterales refuerzan que ninguna amenaza de acción armada unilateral es legítima en tiempos de paz entre Estados soberanos. Estos marcos no son meras declaraciones retóricas, son instrumentos jurídicos vinculantes que pueden activarse en instancias internacionales y que generan costos reputacionales y legales muy altos para quien los viole. 4. Capacidades institucionales, operativas y de inteligencia propias en materia de seguridad. En los últimos años México ha construido y fortalecido estructuras internas que le permiten enfrentar el crimen organizado con mayor autonomía y efectividad. La Guardia Nacional cuenta con más de 130.000 elementos desplegados en todo el territorio nacional, con presencia permanente en carreteras, fronteras, puertos y aeropuertos. Se han realizado decomisos récord de fentanilo, toneladas métricas en los últimos ciclos, precursores químicos, ácido acético anhídrido, fenilacetona y otros, metanfetaminas y cocaína,
Se han desmantelado cientos de laboratorios clandestinos en zonas serranas y urbanas, la unidad de inteligencia financiera ha congelado miles de millones de pesos en cuentas y activos vinculados al crimen organizado. Se han concretado extradiciones de alto perfil a Estados Unidos bajo los tratados bilaterales. Y se han fortalecido los sistemas de inteligencia y análisis criminal con tecnología propia y cooperación selectiva. La colaboración con Estados Unidos en este ámbito es intensa y continua, intercambio de información en tiempo real, operativos conjuntos en puertos y fronteras, grupos de trabajo binacionales de alto nivel, pero siempre se realiza bajo liderazgo mexicano, en marcos institucionales acordados y con respeto a la soberanía. No se acepta ni se negocia bajo amenazas unilaterales. 5. El contexto geopolítico global multipolar del año 2026. El mundo ya no es unipolar como lo fue en las décadas de 1990 y 2000. China se ha consolidado como la segunda economía mundial y principal socio comercial de muchos países, los BRICS ampliados, con la incorporación reciente de varios países de América Latina, África y Medio Oriente, ofrecen alternativas financieras, comerciales y tecnológicas. La Unión Europea mantiene una postura de multilateralismo y rechaza el unilateralismo armado. Bloques regionales como la ASEAN, la Unión Africana y la propia CELAC en América Latina priorizan la no intervención y el diálogo. Una acción militar estadounidense contra México generaría rechazo inmediato y unánime en América Latina, pronunciamientos de la OEA, CELAC, Grupo de Puebla, gobiernos individuales, distanciamiento diplomático en Europa, que valora el derecho internacional y el comercio estable. Oportunidades inmediatas para China de ampliar su presencia económica y narrativa en la región, y una aceleración global de la percepción de declive hegemónico estadounidense. El costo diplomático, reputacional y estratégico sería inmenso en un momento en que Washington necesita aliados para competir con otros centros de poder. Cuando se combinan todos estos pilares, económicos, comerciales, jurídicos, institucionales y geopolíticos, una presidenta puede responder con serenidad absoluta porque sabe que la amenaza, aunque ruidosa y repetida, carece de viabilidad realista en el contexto actual. No se trata de postureo político ni de bravata nacionalista, se trata de una evaluación fría, precisa y materialista de las correlaciones de fuerza existentes en 2026. Desde la perspectiva interna estadounidense, quien formula amenazas de intervención militar directa suele buscar una de tres reacciones posibles en el país objetivo. A. Concesiones rápidas o gestos visibles de sumisión que permitan desactivar la presión y mostrar éxito a la opinión pública y a la base electoral. B. Una respuesta emocional, confrontacional o verbalmente agresiva que permita victimizarse, nos amenazan, nos desafían, por eso hay que ser más duros, y justificar una escalada mayor. C. Silencio prolongado, evasivas o respuestas tibias que puedan interpretarse como debilidad o falta de control. Al no obtener ninguna de esas tres reacciones, ni concesiones, ni confrontación emocional, ni silencio temeroso, la estrategia de presión se desinfla por completo, no hay victoria simbólica que exhibir. No hay pretexto creíble para escalar sin incurrir en costos económicos, diplomáticos y políticos prohibitivos, y cualquier insistencia posterior solo resalta la ineficacia y la impotencia de la amenaza inicial. El matón grita más fuerte, pero el otro ya no juega su juego. En perspectiva histórica comparada, esta postura mexicana contrasta marcadamente con muchas respuestas latinoamericanas previas ante presiones similares de Estados Unidos. En los años 80, gobiernos centroamericanos enfrentados a intervenciones indirectas, financiamiento de grupos armados, campañas de descrédito, bloqueos económicos. Recurrieron a menudo a retórica antiimperialista abierta o a movilizaciones masivas que terminaron proporcionando pretextos perfectos para mayor intervención encubierta. En los años 90 y principios de los 2000, países como Colombia aceptaron condiciones muy estrictas y humillantes en el tema de drogas, fumigaciones aéreas masivas con glifosato, presencia de asesores y contratistas estadounidenses en territorio nacional, condicionamiento de ayuda económica, para evitar sanciones o desertificaciones. En otros casos, respuestas muy confrontacionales en el discurso público, amenazas de cerrar fronteras, expulsión de empresas, nacionalizaciones simbólicas, sirvieron para alimentar narrativas de Estado fallido,
amenaza regional o gobierno hostil que justificaban sanciones económicas, aislamiento diplomático o intervenciones indirectas. En el caso actual se optó conscientemente por un camino diferente y más efectivo. Límites claros, precisos y no negociables expresados con calma absoluta, sin dar munición retórica al otro lado, sin escalar innecesariamente el conflicto, sin caer en la trampa de la victimización mutua ni en la escalada emocional. Es una forma de hacer diplomacia que privilegia la eficacia estratégica, la preparación material y la lectura realista del momento histórico sobre el espectáculo mediático o la catarsis emocional. Las implicaciones de este episodio van mucho más allá de la relación bilateral México-Estados Unidos. Lo ocurrido demuestra empíricamente que, en un mundo caracterizado por interdependencia económica elevada y cadenas de valor integradas a escala continental, marcos jurídicos multilaterales vinculantes que limitan el abuso del poder unilateral, alternativas geopolíticas reales y crecientes para los países del sur global, capacidades institucionales propias fortalecidas en temas de seguridad y economía,